nuestra reunión y muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Jesús. Muy buenas tardes para todos nuestros docentes del Magisterio de Zipaquirá. Un placer, como siempre, estarlos acompañando pues, en estos espacios que considero son sumamente importantes. Recordemos que un principio en derecho básico para este conversatorio es que el desconocimiento pues, de la ley no nos exime de responsabilidad. Por tanto, pues estos espacios son supremamente necesarios e importantes para que desde esa coadyuvancia entre lo sindical y lo jurídico podamos brindarle o continuar brindándoles herramientas importantes, necesarias desde el campo jurídico a nuestros maestros y a nuestras maestras con ocasión pues de la prestación del servicio educativo. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar el conversatorio. Recordarles a nuestras maestras, maestros que están conectados, que ya tuvimos una primer parte, pero para empalmarlo y que no queden, digamos, como aspectos allí en el aire, pues vamos a hacer un breve recorderis de manera muy puntual desde el inicio, pues, de nuestra presentación. Entonces, comenzaremos. Permítanme un segundito, aquí arreglo. A ver si me permite. Listo. Comenzamos entonces estableciendo un poco, recordando un poco cuál es el asidero jurídico de la responsabilidad de los servidores públicos. En el esquema, digamos, de jerarquización normativa, vamos a encontrar allí en el cúspide de nuestra pirámide kelseniana a la norma de normas, la rectora, pues obviamente, de todas las normas a nivel nacional, como es nuestra Constitución Política de Colombia. Allí en tema de responsabilidades vamos a encontrar tres artículos que son fundamentales. El artículo 6, el artículo 90 y el artículo 123. Ese artículo 6 pues trae consigo las responsabilidades de todos como ciudadanos y básicamente advierte que todos los particulares pues somos responsables, número uno, por infringir la Constitución, siendo la norma máxima en el rango jerárquico, pero también de cualquier ley de la República Colombiana. Esa es una responsabilidad que a todos nos asiste como ciudadanos. Pero ese mismo artículo trae consigo o advierte que los servidores públicos, y pues allí dentro de este grupo de servidores públicos vamos a encontrar a los docentes, nos advierte este articulado que también serán responsables por la infracción de la Constitución y la ley, pero además les endilga, digamos, una responsabilidad superior y aparece en este artículo dos palabras claves del conversatorio de responsabilidades, como es la omisión y extralimitación de funciones. Entonces le dice, señor servidor público, señor docente, en su calidad de servidor público, usted no solamente va a ser responsable por infringir la Constitución, por infringir la ley, que es un mandato que tienen todos los ciudadanos, sino que aunado a ello, usted también va a ser responsable ante una omisión en el cumplimiento de sus funciones o una extralimitación en el cumplimiento de las mismas. Entonces aparecen estas dos palabras que son claves, repito, pues en este conversatorio. El artículo 90 que hace referencia a la responsabilidad estatal y entonces este articulito pues básicamente advierte que el Estado, ¿quién es el Estado? Muchos me dicen cuando hablamos de este artículo que el Estado somos todos, pero en materia de responsabilidades, pues tenemos obviamente que identificar quién respondería frente a una situación omisiva o extralimitada. Y el Estado aquí se resume pues a nuestros entes territoriales, a los departamentos, a los municipios. En este caso, frente a alguna situación que advierta una responsabilidad por parte de un servidor público en un hecho omisivo o en un hecho extralimitado, pues es directamente el Estado el que es demandado en cabeza de los departamentos y en cabeza de los municipios. ¿Qué nos dice este artículo de manera literal? El Estado, que ya identificamos quién es el Estado, responderá patrimonialmente, estamos hablando de indemnizaciones, de resarcimiento plenos de perjuicio de aquellos que se consideren víctimas de un actuar omisivo o extralimitado que les sean causados, advierte el artículo, y vuelven a aparecer nuestras dos palabras claves, por la acción o por la omisión de alguno de sus servidores públicos. Entonces, este artículo es interesante
porque frente a conductas omisivas o extralimitadas de cualquier servidor público, el que se sienta afectado puede demandar y demanda inicialmente al Estado. Esto nos generaría de entrada una cierta tranquilidad, pues podríamos advertir que como el Estado es a quien demandan, pues que yo como servidor público, si incurro en una conducta omisiva o extralimitada, no estaría llamado o llamada a responder. Y eso no es del todo cierto, porque este artículo 90, pues también se desprenden las famosas acciones de repetición, que es si el Estado resulta condenado, el Estado también podrá repetir contra aquel servidor público que ocasionó o derivó el hecho dañino y que conllevó pues a la condena del Estado. Es muy importante tenerlo allí claro. Artículo 123 nos dice que los servidores públicos, vuelve a hablarnos directamente de ustedes, los servidores públicos, deberán ejercer sus funciones en la forma prevista en la Constitución, los dos artículos que ya vimos específicamente, el sexto, la ley y el reglamento. Y entonces aparece que aparte de la Constitución Política de Colombia, que de manera literal, taxativa, en ese artículo sexto nos indica cómo debemos actuar, también nos dice que no solamente mi actuación se limita al cumplimiento y restricto cumplimiento de del mandato constitucional, sino también del mandato normativo, es decir, de aquellas normas que regulan mi comportamiento o los reglamentos que estén previstos para tal fin. Y allí es donde aparecen normas muy importantes en el tema de responsabilidades, como el Estatuto de Profesionalización Docente, como la Ley 115 de 1994, como el Código de Infancia y Adolescencia, que allí vamos a encontrar en este Código de Infancia y Adolescencia aspectos o funciones importantísimas para las instituciones educativas en cabeza del directivo docente rector y por supuesto que conmina pues a todos los educadores o a todos los miembros de la comunidad educativa, en coadyuvancia, en plena observancia o de manera solidaria con el mandato también que le asiste o esa responsabilidad inminente que le asiste también a los padres de familia en ese rol cuidador como primer cuidador pues del niño, de la niña o del adolescente. Pero también cuando hablamos de la ley o el reglamento, hay una que es importantísima, que es fundamental en el tema de responsabilidades y es la que me obvían nuestros maestros y nuestras maestras, es decir, que se centran en lo que tiene que ver que la ley 115, que el Código de Infancia y Adolescencia, que el Estatuto de Profesionalización Docente, que mi manual de funciones, ¿sí? Porque aquí yo encuentro de manera literal o taxativa qué puedo yo hacer o de conformidad a mi perfil docente, a qué estoy llamado o cuáles son las funciones propias de mi cargo. Pero hay una norma que es la que abordaremos de manera muy puntual, que es lo que establece lo que son los deberes, las responsabilidades y las prohibiciones de todos los servidores públicos, y esa norma pues no es otra que la ley 1952 de 2019, que es el Código Único Disciplinario. En ese orden de ideas, vamos a encontrarnos en un panorama bastante interesante para el servidor público. Y es que el servidor público puede llegar a responder desde varios campos, desde la parte administrativa, desde la parte penal, desde la parte fiscal y desde la parte disciplinaria. Rápidamente, ¿cuándo podría responder administrativamente un docente o un directivo docente? Cuando demandan al Estado, como lo vimos en el artículo 90 constitucional, hay un resarcimiento pleno de perjuicios y posteriormente el Estado repite contra ese servidor público. En ese orden de ideas, allí estaríamos hablando desde la parte administrativa, contencioso administrativo. Desde la parte penal, cuando el directivo docente o cuando los docentes pues incurren en una conducta que puede constituirse como un delito. Por poner algunos ejemplos, el prevaricato establecido en el artículo 143, un abuso de autoridad establecido en el artículo 416 del Código Penal, en una injuria, en una calumnia, en unas lesiones, en conductas de tipo sexual que son gravísimas, son faltas constituidas como faltas graves, dolosas, faltas gravísimas dolosas, pero que aparte de eso pues son determinadas como un delito. Si el servidor público está inmerso en una conducta
que presuntamente pueda llegar a convertirse o estar tipificada como un delito, pues obviamente podrá ser investigado por parte de Fiscalía, podrá verse inmerso en una actuación, en un proceso judicial que tiene como repercusión directa la privación de la libertad o incluso pues también multas. Desde la parte fiscal también podría verse inmerso en investigaciones el servidor público, pero en este caso de manera muy específica el directivo docente rector, porque cuando yo hablo de una responsabilidad fiscal, pues estoy hablando de un mal manejo de recursos y pues realmente dentro de la institución educativa quien tiene una función de manejo de recursos, pues es directamente el directivo docente rector. Desde el campo disciplinario, pues cuando estamos hablando, como ya abordaremos más adelante, frente a conductas que puedan llegar a constituirse como conductas extralimitadas o como conductas omisivas o frente a alguna prohibición taxativa que traiga consigo la ley 1952 del 2019. En este orden de ideas, y es importante dejarlo aquí claro, un servidor público puede verse inmerso en un mismo momento o por la misma conducta en sendas investigaciones. Para que me lo entiendan mejor, a través de un ejemplo. Si estamos, por ejemplo, frente a una conducta donde hay una situación de lesión personal que resulte que en una reunión ha pasado, voy a poner un ejemplo aquí muy puntual, una institución educativa del departamento de Cundinamarca, unos compañeros pues ya venían presentando ciertas situaciones que afectaban como la convivencia, estábamos frente a una situación de presunto acoso laboral en una reunión, un maestro pues se sale de sus cabales e impacta y lesiona a su otro compañero. En este caso estaríamos frente a una conducta de tipo penal conocida como lesiones personales, que conllevó a que el maestro lesionado pusiera el respectivo denuncio ante Fiscalía para que se adelantara la investigación por la conducta o el tipo penal de lesiones personales. Pero además de ello, como incurrió en una conducta extralimitada o en una de las prohibiciones contempladas en la Ley 1952 de 2019, que conmina o llama a tratar con respeto a todas las personas con quien tenga relación con ocasión de la prestación efectiva del servicio, pues también ese servidor público se le aperturó la investigación disciplinaria respectiva. Ahora, si se genera una lesión, pues yo puedo demandar por falla en el servicio al Estado y de manera concomitante, pues eso se puede convertir en una acción de repetición. Por lo tanto, estaría respondiendo también desde el campo administrativo. Es decir, que una responsabilidad no conlleva a que no se me adelante algún otro tipo de investigación. Puedo ser investigado por Fiscalía, puedo ser investigado por Oficina de Control Interno Disciplinario, pero además de ello puedo verme inmersa o inmerso en un proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa por falla de servicio en la modalidad de reparación directa. Avanzamos entonces. ¿Qué normas regulan lo que tiene que ver el régimen disciplinario en Colombia? Teníamos la Ley 200 de 1995, que fue derogada por la Ley 734 de 2002, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2023, para darle paso a la norma que hoy tenemos vigente. Yo he visto todavía documentos de quejas por extralimitación de funciones o por omisión en el cumplimiento de las mismas que hacen referencia a la Ley 734 de 2002. Esa normatividad ya se encuentra derogada y la que se encuentra vigente en la actualidad no es otra que la Ley 1952 de 2019, que tiene unas modificaciones implementadas en la Ley 2094 de 2021. ¿Cuál es el organismo encargado de adelantar las investigaciones disciplinarias para los servidores públicos, específicamente para nuestros docentes? Vamos a tener aquí dos primordialmente o principalmente. Número uno, la Oficina de Control Interno Disciplinario de cada ente territorial. En el caso de Zipaquirá, obviamente a través de la Alcaldía Municipal, Secretaría de Educación, vamos a tener la Oficina de Control Interno, que es la encargada de adelantar las investigaciones que se susciten con ocasión de quejas presentadas o reportes presentados frente a alguna conducta que en el marco de la prestación del servicio educativo pues se pueda generar por parte de algún servidor público. Entonces, este es el órgano de manera primigenia encargado de adelantar las investigaciones
y una vez surtido el trámite, que ya también lo revisaremos, de esa investigación, pues de sancionar si da lugar a ello. Pero también tenemos aquí otro organismo que es muy importante, que no lo podemos dejar de lado, como es la Procuraduría General de la Nación, y de carácter preferente también podemos meter allí a la personería. Yo les informo a mis maestros y a mis maestras de Zipaquirá que en situaciones de presunto acoso laboral, por carácter preferente, es una función preferente, la Procuraduría, antes que la Oficina de Control Interno Disciplinario, podría investigar este tipo de conductas y tiene toda la facultad para sancionar. Se han presentado, tenemos casos que estamos acompañando de presunto acoso laboral que están siendo investigados directamente y por competencia por parte de la personería del municipio. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, que no solamente o que no exclusivamente investiga y sanciona la Oficina de Control Interno Disciplinario, sino que en situaciones bien específicas, como por ejemplo los casos de acoso laboral, también tiene esa facultad de investigación y de sanción la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal. ¿Qué constituye una falta disciplinaria a la luz de lo establecido en la Ley 1952 de 2019, es decir, de nuestro Código Único Disciplinario? Constituye falta disciplinaria, como ya lo advertía la Constitución Política de Colombia, pues el incumplimiento de alguna obligación determinada no solamente en el manual de funciones, repito, no solamente el estatuto de profesionalización docente, sino de manera directa el incumplimiento de alguna de las obligaciones o de alguno de los deberes que trae consigo esta normatividad, Ley 1952 de 2019. Alguna extralimitación de funciones, ir más allá de lo que la norma, de lo que la ley, pues la Constitución me permite a mí como servidor público infringir alguna de las prohibiciones que hoy ahondaremos específicamente en ese tema. Eso constituye falta disciplinaria, incumplimiento de obligaciones, extralimitación de funciones o incurrir en alguna de las prohibiciones. Antes de irme a las modalidades de conducta disciplinaria, me voy a ir directamente, porque sé que el tiempo aquí apremia, con cuáles son los deberes. Entonces, bueno, doctora, usted dice que constituye falta disciplinaria el incumplimiento de algún deber o el incumplimiento de alguna obligación. ¿Cuáles son esos deberes que trae de manera específica establecida la Ley 1952 de 2019? Número 1, ya lo abordamos con un ejemplo. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio. Maestros, tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio. ¿Esto a quiénes? A sus estudiantes, primeramente, a sus compañeros, a sus directivos docentes y a los padres de familia. Esa es una obligación, es un deber que está taxativo, que está de manera literal establecida en la Ley 1952 de 2019. Si no hay un trato decoroso para con los estudiantes, si no hay un trato decoroso para con mis compañeros, si no hay un trato decoroso para mis superiores o en el caso de los superiores para con mis subalternos o para con las personas a quien tengo a cargo, para con los padres de familia, pues puedo verme inmerso o inmersa en una investigación disciplinaria por el incumplimiento de este deber. Pero tratar con respeto, pues también va mucho más allá. Voy a colocar acá un ejemplo. En una situación que nos consultaron hace unos años, un maestro que se encontraba en provisionalidad fue notificado del auto de apertura a la investigación disciplinaria porque la rectora, en coadyuvancia con un padre de familia, radicó la queja ante la Oficina de Control Interno Disciplinario frente a un material fotográfico que él había cargado en sus estados. Al hacer el análisis, al momento de adelantar la investigación, la Oficina de Control Interno Disciplinario, pues termina estableciendo que se incurrió en el incumplimiento del deber establecido en tratar con respeto. Y hace un análisis interesante, porque le dice a este maestro, si bien es cierto, usted tiene la potestad
de manejar sus redes sociales, entre ellos sus estados de WhatsApp, entre ellos su página de Facebook, su Instagram, como lo prefiera, pues obviamente allí está otros derechos de rango fundamental como la libertad de expresión, etcétera, etcétera, pues usted no puede utilizar estas plataformas estando en la prestación efectiva del servicio, mucho menos cargando material que no pues obedece a su rol como maestro y que sí puede conllevar de cierta manera a impactar a la comunidad educativa, en este caso a padres de familia, a compañeros o a los estudiantes, recordándole que usted tiene a su cargo estudiantes de primaria, pues que están en plena observancia de lo que usted hace como maestro. Entonces, frente a ello, el análisis que hace, pues obviamente control interno es, usted sí incurrió en la conducta de no tratar con respeto, con decoro, a las personas con quien tiene relación por razón del servicio y por lo tanto pues resulta sancionado este maestro o esta maestra. Entonces, este punto es muy importante. Número 2, cumplir las disposiciones de los superiores jerárquicos y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. Número 3, y esta está subrayada, la tenemos ahí en un cuadrito porque es sumamente importante. Un deber de los servidores públicos es dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales. Y ahí entonces hablamos de qué me exceptúa a mí para no dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones. Y entonces aquí ya abrimos un capitulito de manera muy rápida en donde hablamos de las situaciones administrativas que trae consigo el Estatuto de Profesionalización Docente. Decreto Ley 2277 del 79, Decreto Ley 1278 del año 2002. Entonces, ¿qué me exime o qué me exceptúa a mí como servidor público? Como servidor público, a mí como docente, a mí como directivo docente, para no dedicar la totalidad del tiempo. Número 1, que me encuentre en una situación de permiso. Eso sí, previamente autorizada. Entonces, recordamos que los permisos, el maestro o la maestra tiene 3 días de permiso que debe ser solicitado por escrito y debe ser aprobado o autorizado por el directivo docente rector, que es una facultad o una función indelegable, también por escrito. El permiso pues debe estar justificado y a la luz de la Directiva 16 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, pues se hacen unas claridades con respecto al permiso. ¿Y por qué ahondo en este tema? Porque lo preguntan mucho nuestros maestros. Si me voy en permiso, si me autorizan el permiso, estoy obligado u obligada a dejar un reemplazo. La Directiva 16 del Ministerio de Educación Nacional claramente advierte que quien se va en permiso no está obligado a dejar ningún reemplazo. Es decir, que el formato como tal que tenga establecido la institución educativa para la solicitud del permiso, pues no me puede generar allí esa obligación o ese mandato de dejar algún reemplazo para que me concedan ese permiso o que por ello pues se pueda derivar una negativa al mismo. La negativa del permiso, claramente advierte la norma, también lo trae consigo esta directiva, debe darse por una razón justificada en atención pues a alguna situación de fuerza mayor o caso fortuito que conlleve a que ese directivo docente rector pues le niegue el permiso a nuestro maestro o nuestra maestra. Ahora bien, si bien es cierto, quien se va en permiso no debe dejar un reemplazo, ¿sí? También lo es el hecho de que mientras los estudiantes estén en pleno ejercicio de las funciones dentro de la institución, pues les asiste algo que en derecho conocemos y que en este tema es clave, que es el deber objetivo de cuidado. Es decir, tenemos bajo nuestra responsabilidad como institución, en cabeza del directivo docente, los docentes, los coordinadores, pues el cuidado, la observancia de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. Esto también en atención irrestricta a lo establecido por la ley o por el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Qué otra excepción legal tenemos para no dedicar la totalidad del tiempo que me encuentro en alguna de las licencias previstas en la ley?
¿Cuáles licencias? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la licencia por luto, vamos a encontrar la licencia por maternidad, vamos a encontrar la licencia por paternidad, vamos a encontrar también dentro de las situaciones administrativas la licencia no remunerada, las comisiones por estudios, entre otras. Esas situaciones administrativas que trae consigo el Estatuto de Profesionalización Docente, pues me eximen a mí de que no esté, pues obviamente, o que no me pueda dedicar al cumplimiento reglamentario del trabajo desempeñado en las horas o en mi asignación académica encomendada por el directivo docente rector. También encontramos dentro de estas excepciones las licencias por enfermedad o las incapacidades. Si yo me encuentro incapacitado, pues obviamente no me pueden a mí requerir o no me pueden a mí establecer que incurro en un deber por no estar en la efectiva prestación del servicio. Básicamente, estas son las excepciones legales para este deber que trae consigo la norma. Vamos aquí a hablar de un tema un poco que genera mucha conmoción con nuestro magisterio. Muchos maestros me preguntan si genera sanción disciplinaria que un docente oficial sostenga una relación amorosa con un estudiante. Y aquí es importante advertir que varios maestros, varias maestras, varios directivos docentes que hacen esta pregunta me dicen, si es un estudiante mayor de 14 años, no estaría incurriendo en un delito el docente, la docente o el directivo docente si sostiene una relación amorosa con esa estudiante. Y entonces ahí partimos del hecho de que no estaríamos frente a una conducta penal, ¿sí? Determinada por el Código Penal. Es decir, no estaríamos frente a una conducta que revista una investigación desde la parte penal por parte de la Fiscalía. No obstante, mis queridos maestros, ha advertido el Consejo de Estado, que es el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, que si bien es cierto, pues no se van a derivar investigaciones desde el campo penal por incurrir en algún tipo penal, pues lo que sí es cierto es que sí puede traer una implicación desde la parte disciplinaria para el maestro, para la maestra o para el directivo docente. Entre tanto, pues el maestro, la maestra o el directivo que incurra en esta conducta, pues está faltando a la rectitud propia de su cargo. Entonces, ¿qué me dice de manera puntual frente a este tipo de conductas el Consejo de Estado? Entonces dice, el Consejo de Estado precisó que el numeral sexto del artículo 34 de la Ley 734/2002, que recordamos, pues fue modificada, fue derogada por la Ley 1952 de 2019, pero que mantiene, digamos, la esencia misma de estas conductas, nos dice lo siguiente: no tiene la condición de prohibición, es decir, no está prohibido que usted sostenga una relación de orden sentimental consentida con su estudiante, sino de deber. Y este, más que un tipo en blanco, responde a un tipo abierto, el cual se caracteriza por estar construido en un concepto jurídicamente indeterminado. Particularmente aclara el Consejo de Estado, y esto lo subrayo, porque es muy importante, nos dice, el irrespeto y la rectitud no están definidas en una disposición normativa en particular, pero sí pueden explicarse a través de un raciocinio que implique una mínima carga de argumentación para afirmar qué conductas pueden ser consideradas como tales. En el presente caso, y en palabras del alto tribunal, respeto y rectitud le faltaron al docente cuando rebasó el límite de lo permitido al no entender la elemental diferencia entre la relación profesor-alumna, la cual se basa en las relaciones personales y afectivas con un menor de edad, quien desde el plano académico era precisamente, y aparece palabra clave de Código de Infancia y Adolescencia, un sujeto de especial atención, orientación y protección. En consecuencia, este cargo de apelación no está llamado a prosperar y se ratifica la sanción para este maestro. Nótese que entonces aquí se hace un análisis
desde el carácter no desde el carácter prohibitivo, sino desde el deber de rectitud en pleno o cabal cumplimiento de un deber que le asiste pues al maestro. Entonces, genera sanción disciplinaria que un docente oficial sostenga una relación con un estudiante. Sí, señores, será objeto de investigación por parte de Oficina de Control Interno Disciplinario. Muy seguramente será tipificada como una falta grave, dolosa, que ya miraremos qué es dolo, qué es culpa, y que en últimas podría conllevar a una suspensión o inhabilidad en el ejercicio del cargo. Seguimos con los deberes. Nos dice también la norma, otro deber para el servidor público, permanecer en el desempeño de las labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria o de quien deba proveer el cargo. ¿A qué hace referencia este deber? Recordemos que ustedes, maestros, maestras, directivos, docentes, pues pueden retirarse del servicio básicamente en dos enfoques. Número uno, se pueden retirar en cualquier momento de manera voluntaria, ¿sí? O número dos, se pueden retirar porque alcanzaron la edad de retiro forzoso, que es los 70 años. En cualquiera de los dos eventos, para motivar la renuncia, es importante advertir que existe un procedimiento claramente establecido para tal efecto. Si se me saltan ese procedimiento, pues básicamente ustedes pueden incurrir en un abandono de cargo y pueden llegar a ser objeto de investigación aún fuera de la prestación del servicio educativo que pueda culminar en el pago de una multa, en una sanción constitutiva de pago de una multa. Pues recordamos que las sanciones pueden ser inhabilidades, pueden ser suspensiones, pero también pueden ser multas. Muchos maestros, muchas maestras a veces me preguntan y me dicen, bueno, doctora, si yo era maestro provisional, ¿sí? Incurrí en una conducta, fui notificado de la apertura de la investigación, pero yo ya estoy por fuera del servicio, ahí muere la investigación, grave error, así no aplica la norma, así no aplica el procedimiento establecido en la ley 1952, y así usted esté activo o esté retirado del servicio, si usted incurrió en una conducta, esa conducta va a ser investigada y puede culminar con una sanción, y esas sanciones pues no solamente son suspensiones, no solamente son inhabilidades, sino que a usted le pueden imponer una sanción de multa. Entonces afectaría su bolsillo, afectaría su parte económica. ¿Cuál es ese procedimiento determinado para efectos de retirarme efectivamente del servicio? Si usted piensa retirarse como servidor público de manera voluntaria o llega o alcanza la edad de retiro forzoso, usted está en la obligación de pasar su carta de renuncia estableciendo la fecha de efectividad de la misma, ojo con esta información, por lo menos con 30 días antes de la fecha que usted tenga prevista y que vaya a establecer en el documento o en esa carta de renuncia. ¿Por qué 30 días, maestros? Porque la norma le da a la entidad, al ente territorial, ese término de 30 días para recepcionar su carta de renuncia, para revisarla y mediante acto administrativo, es decir, mediante resolución, aceptarle esa renuncia. Solamente, mis profes, ustedes quedan apartados del cargo legalmente cuando son notificados de la resolución que le acepta la renuncia y a partir de la fecha que ese acto administrativo determina, que muy seguramente va a ser la fecha que usted dentro de su carta relacionó para efectos de ese retiro del servicio. Entonces, muy importante este procedimiento. También aplica en situaciones, por ejemplo, cuando el maestro solicita una licencia no remunerada, cuando el maestro solicita una comisión por estudio. Vamos a poner otro ejemplo acá. Me parece que los ejemplos nos permiten identificar mucho mejor las conductas. Entonces, tenemos un caso específico ocurrido en un ente territorial donde una maestra presentó una solicitud para una comisión por estudios, se iba a ir a estudiar a Canadá. La maestra desconocía el procedimiento para efectos de que le aceptaran o desde qué momento se hacía efectiva. Entonces, la maestra simplemente presenta su carta solicitando la comisión por estudios ante el ente territorial
y el ente territorial, mediante correo electrónico, le refiere a la maestra, recepcionamos su solicitud de comisión, entraremos, es viable, pero entraremos a resolverla a través de la resolución. La maestra dio por entendido que ese correo electrónico ya le estaba diciendo aceptamos su comisión por estudio y la maestra parte para Canadá adelantar pues obviamente sus estudios que tenía previstos. No obstante, llegan de vacaciones, el rector espera 3 días, la maestra como no llega, el directivo docente pues no tenía conocimiento de lo de la comisión, llama a la maestra, le dice, bueno maestra, ¿qué pasa que usted no se ha presentado a la institución educativa? A mí me toca reportarla por abandono de cargo. La maestra le dice, pero ¿cómo así, rector? Si es que yo estoy ya en comisión por estudio. El rector le dice, usted está en comisión por estudio, por favor déjeme ver la resolución mediante la cual el ente territorial le acepta a usted la comisión. Se pudo resolver esto internamente, voluntad política, pero esta maestra pudo haberse visto inmersa en una investigación disciplinaria en atención al incumplimiento de este deber de permanecer en el desempeño de sus labores, mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo, o mientras no se le hubiese concedido a través del acto administrativo la aceptación de su comisión. Esto es muy importante. Si usted solicita una licencia no remunerada, usted debe esperar a que el ente territorial, que es obviamente su empleador, mediante acto administrativo o resolución, se la acepte. Si usted solicita una comisión por estudios, usted debe solicitarla al ente territorial y esperar a que mediante acto administrativo o resolución se la acepte. De lo contrario, mientras usted no sea notificado de esa resolución, de ese acto administrativo que le da el aval, pues no podrá ausentarse del cumplimiento de sus funciones o pena de incurrir en un abandono de cargo, so pena de ser investigado por el incumplimiento de este deber. Siguiente deber, recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado. Importantísima, muy básica, pero importante. Cualquier queja que sea presentado por un estudiante, por un padre de familia, por una madre de familia, por cualquier miembro de la comunidad educativa, pues obliga a que dentro de los términos establecidos por la ley, ¿cuál ley? Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1755 del año 2015, que reglamenta los términos y las condiciones para resolver derecho de petición, pues se ejecuten. ¿Cuánto tiempo tiene la institución educativa para resolver un derecho de petición? 15 días hábiles. Para efectos de entrega de documental, tiene 10 días hábiles. Para efectos de resolver conceptos, otro tipo de entidades como los entes territoriales, el Ministerio de Educación, la Ley 1755-2015 claramente advierte que tiene un término de 30 días. Estos términos son sumamente importantes y aquí abro un paréntesis y hago una aclaración. Me lo consultan mucho nuestros maestros. Si llega una queja a la institución educativa, pues debe ser resuelta dentro de los 15 días hábiles siguientes por parte del directivo docente rector. Pero si en esa queja, si en esa petición involucran a algún maestro, alguna maestra de la institución educativa, el directivo docente rector podrá pedirle a ese maestro, pedirle a esa maestra que rinda un informe para poder darle alcance al derecho de petición de manera efectiva dentro del término legal. ¿Cuánto tiempo tendría ese maestro o tendría esa maestra? No podríamos hablar de los mismos 15 días que la ley prevé para efectos de resolver el derecho de petición, pues esos 15 días están dados para que se resuelva la queja que lleva la institución educativa dentro de ese término legal. Por lo tanto, muy seguramente el directivo docente rector conminará a que el maestro que sea referenciado dentro de la queja presente un informe frente a las aseveraciones o al contenido de la misma en un término que puede ser de 3 días, de 5 días, que le permita a la institución con esa información darle alcance al derecho de petición. ¿Es obligatorio? Me preguntan los maestros, las maestras, yo les digo sí, es obligatorio porque es un deber contemplado en la Ley 1952 de 2019, el que estamos hablando ahorita, que es recibir, tramitar, resolver las quejas, denuncias que presenten los ciudadanos o cualquier miembro de la comunidad educativa.
Proseguimos. Vámonos con el tema de prohibiciones. Las prohibiciones contempladas en el Código Único Disciplinario encontramos, número 1, incumplir los deberes, ya hicimos referencia a alguno de los deberes que trae consigo la norma, o abusar de los derechos o extralimitarnos en las funciones de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, artículo 6. Segunda prohibición, ojo con esta, solicitar directa o indirectamente dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficio que implique también que a cambio yo retribuya o genere alguna actuación que pueda hacer en contravía de mis deberes o extralimitando mis funciones. Pues es que eso es muy básico, doctora, sí, tan básico que vamos a poner otro ejemplo. En una institución educativa del departamento de Cundinamarca, estaban en un proceso con unos estudiantes para pasar a otro grado, ¿sí? Tenían que aplicarles unas pruebas a esos estudiantes para verificar si efectivamente podían darle una promoción anticipada, es el término legal, una promoción anticipada. La estudiante a través de su WhatsApp abordó a uno de los maestros y en el chat pues le refirió y le dijo, profe, ¿usted me puede ayudar con las pruebas que me van a practicar o con el examen que me va a practicar la institución para la promoción anticipada? Que mi mami le manda a decir que después cuadran económicamente. El maestro pues asiente a la petición del estudiante, termina entregándole las pruebas, esa información se termina filtrando, llega a conocimiento del directivo docente rector y pues se inician las investigaciones respectivas. El rector reporta a la Oficina de Control Interno Disciplinario, alegando haber incurrido este maestro en una de las prohibiciones establecidas en la ley 1952 del año 2019, y pues este maestro es suspendido, le imparten una sanción de suspensión por el término de 6 meses en la prestación efectiva de su servicio. Entonces, profes, está totalmente prohibido que usted reciba, que usted solicite directa o indirectamente dádivas, agasajos para efectos de adelantar a una actuación que pueda estar prohibida o que lo lleve a extralimitarse en sus funciones. Otra prohibición, ejecutar actos de violencia contra su superior, contra su subalterno o compañeros de trabajo de más servidores públicos. Y cuando yo hablo de violencia, pues no solamente estoy hablando de violencia física, sino hago referencia también a otros tipos de violencia que ampliamente han sido determinados, estudiados por la Corte Constitucional. Entonces encontramos la violencia física, pero también encontramos la violencia verbal, encontramos la violencia psicológica, entre otras. Aquí podríamos estar hablando o podríamos traer consigo lo que son las conductas de presunto acoso laboral. Cuando yo hablo de acoso laboral, precisamente incurro en conductas repetitivas que están encaminadas a infundir miedo, angustia, terror, a generar un menoscabo en la vida, en la salud, en la dignidad de alguna de las personas que son objeto pues de este tipo de conductas. Entonces, los actos de acoso o de presunto acoso laboral que conllevan a ejecutar actos de violencia física, psicológica, verbal contra cualquier miembro de la comunidad educativa, en el caso de acoso laboral contra cualquier compañero subalterno, pues obviamente estaría dentro de esta prohibición que conllevaría a que yo presente la queja ante el ente de control disciplinario para efectos de que se adelanten las investigaciones respectivas. Los casos de presunto acoso laboral, pues también a la luz de la ley 1010 de 2006, tienen un procedimiento muy expedito. ¿Cuál es ese procedimiento? Rápidamente, para que lo tengamos allí en cuenta. Si yo soy víctima de presuntos actos de acoso laboral, estoy obligado o estoy obligada a presentar la queja respectiva ante mi superior o ante mi empleado.
Es decir, que yo puedo presentar la queja por extralimitación de funciones y o acoso laboral a la luz de lo establecido en la Ley 1010 ante mi empleador, que es el ente territorial. El ente territorial, en virtud del procedimiento establecido en la Ley 1010, deberá activar el Comité de Convivencia Laboral, donde se generará una especie de encuentro entre la víctima y el victimario para buscar alternativas de solución de conflictos. Si no se llega a un acuerdo, el Comité de Convivencia Laboral lo que hace es levantar la respectiva acta o constancia de no acuerdo de conciliación y obligado a remitirlo a los organismos de control que ya referimos anteriormente, que puede ser la Procuraduría o la Personería. La Procuraduría entra a revisar el expediente, entra a revisar la situación particular de la víctima, verificará si efectivamente se cumplen con las condiciones previstas en la Ley 1010 para determinarse una conducta de acoso laboral y adelantará la investigación respectiva, garantizando, por supuesto, el debido proceso al victimario y puede llegar a concluir con la sanción pertinente. Los casos o conductas, por ejemplo, de la que estamos hablando aquí, de prohibición de ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno, compañeros, puede estar establecida como una falta gravísima dolosa y puede conllevar a la inhabilidad para la prestación del servicio. Continuamos. Me vuelvo entonces para que revisemos un poco lo que tiene que ver con el proceso disciplinario. Entonces, ¿qué pasa si incurro en una conducta omisiva, en una conducta extralimitada o incurro en alguna de las prohibiciones determinadas en la ley? Pues inmediatamente nos vamos a el procedimiento establecido en el Código Único Disciplinario, que es el siguiente, que me interesa que lo tengamos claro. Si usted incurrió en alguna conducta omisiva, extralimitada o en alguna de las prohibiciones y la Secretaría de Educación recepcionó la queja o el reporte que puede ser emitido por parte del directivo docente rector o resulta que se saltó el protocolo, el conducto regular, el padre o la madre de familia y presentó la queja directamente al ente territorial, si el ente territorial avisora que estamos frente a alguna de las conductas ya previstas, puede remitir a control interno disciplinario, donde va a tener que adelantar las siguientes etapas. La primera etapa, donde el maestro, la maestra o el directivo docente rector, pues todavía no va a tener conocimiento de que posiblemente se va a ver inmerso en una investigación disciplinaria. Esa primera etapa es conocida como la indagación previa o la indagación preliminar. En esa indagación preliminar, lo que hace control interno disciplinario es revisar la queja, identificar e individualizar el posible autor de la falta. Si, por ejemplo, estamos frente a un anónimo donde se dice en la institución educativa Matamoros se está vulnerando a los estudiantes. Entonces, en esta etapa de indagación previa, lo primero que hace control interno disciplinario es indagar, identificar qué está sucediendo en la institución educativa Matamoros y por parte de quién. Si en esa indagación no logra determinar o individualizar al posible autor de la falta en un término que la ley establece de 6 meses, pues obviamente ese anónimo o esa queja pues va a terminar o va a culminar en el archivo del proceso. Pero si logra identificar o ya tenemos una queja donde de manera directa establece que el señor fulanito de tal ha ejercido actos de violencia contra el estudiante fulanito de tal del grado tercero de la institución educativa Matamoros, pues ya nos vamos a saltar esta primera etapa por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario, pues ya hemos identificado, ya hemos individualizado al posible autor de la falta y ya hemos concretizado cuál sería la conducta que yo le voy a investigar como ente investigador a este posible autor. Entonces, identificado
y establecida la conducta, viene la fase 2, que es la investigación disciplinaria. ¿Con qué arranca la investigación disciplinaria para que ustedes lo tengan muy en cuenta? Arranca con el auto que le notifica a usted, maestro, que le notifica a usted, maestra, que se le va a adelantar por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario la investigación, donde usted va a encontrar cuál es la conducta que se le va a investigar a la luz de lo establecido en la Ley 1952 de 2019 y donde se le hará a conocer cuáles son los documentos que reposan en su expediente para que usted con fundamento en esos elementos pues pueda, número 1, presentar su versión libre. Esa versión libre usted la puede presentar de manera verbal o por escrito. Nosotros siempre aconsejamos que se haga la versión libre si usted se ve inmerso en una investigación disciplinaria por escrito. La ley lo faculta para hacerlo. Entonces, rinda de manera muy clara, muy sucinta, la versión de los hechos, intentando desvirtuarlos, pero además aportando con esa versión libre todo el acervo probatorio que considere usted es pertinente, conducente, para que la resulta de esta primera etapa sea el archivo del proceso. Puede usted aportar pruebas o solicitarlas de oficio, es decir, solicitarle al investigador que, por ejemplo, se escuche en testimonio o en interrogatorio a compañeros docentes, a estudiantes, a padres de familia, a directivo docente, etcétera. Usted puede solicitar que sean escuchados los testimonios. En el auto de apertura también el investigador pues le va a usted poner en conocimiento qué pruebas ya reposan dentro del expediente, pero además cuáles como investigador él va a requerir, va a solicitar o va a oficiar. Es decir, que ahí el investigador ya también le puede estar diciendo, para adelantar la investigación respectiva frente a esta conducta, voy a llamar en testimonio, voy a escuchar los testimonios de las siguientes personas. ¿Cuánto dura esta etapa de investigación disciplinaria? La norma me dice que puede durar 6 meses, pero que se puede ampliar un término similar en caso de que no se haya podido dar cabal cumplimiento a la etapa probatoria. Es decir, que esta etapa de investigación máximo puede durar 1 año. En ese año, repito, la persona que es objeto de la investigación podrá presentar versión libre, pruebas, atender las diligencias a las que sea llamado o requerido por control interno para escuchar los interrogatorios. El maestro no solamente tendrá la participación en la escucha, sino que podrá interrogar, contrainterrogar, etcétera, y finalizará con la solicitud o el requerimiento por parte de control interno disciplinario para que presente sus alegatos precalificatorios. Esos alegatos precalificatorios, pues es el resumen en un documento de las resultas pues, de esa etapa de investigación y probatoria, donde en últimas el investigado podrá decir aplíqueseme la excepción de prescripción o no se encontraron los elementos probatorios claros o definidos que permita establecer que efectivamente incurrí en una conducta extralimitada o incurrí en la conducta prohibitiva investigada, por lo tanto archive ese proceso. ¿Cómo concluye esta etapa de investigación disciplinaria? De 2 maneras. O se archiva el proceso y hasta ahí queda la investigación para ese servidor público, o le notifican al servidor público de que se le corre traslado para la siguiente fase, que es la formulación de cargos. En la formulación de cargos, allí ya la situación, que es la etapa 4, pues se pone un poco más complicada para ese servidor público porque estamos hablando de un mini proceso dentro del proceso disciplinario, donde ya el maestro, la maestra, el directivo docente que sea objeto de la investigación, pues básicamente va a tener que presentar nuevas pruebas, nuevos argumentos, va a tener que presentar alegatos de conclusión y se cerrará esta etapa con la decisión o la sentencia. La sentencia que puede ser sancionándolo o archivando el proceso. Si llegasen a emitir un fallo sancionatorio en contra del servidor público, pues vamos a tener la etapa 5, donde el maestro podrá hacer uso efectivo del recurso de apelación, apelar la sentencia sancionatoria para que se revise, pues obviamente el expediente,
cada una de las etapas, el acervo probatorio, los elementos que considera pertinentes advertir no se tuvieron en cuenta al momento de emitir la decisión y pues que tenga como resultado la revocatoria de la decisión o la dosificación de la misma. Antes de concluir las etapas, quiero hablar, no me demoro nada, profe Jesús, de la suspensión provisional. ¿Por qué quiero hablar de la suspensión provisional? Entre la investigación disciplinaria y la etapa número 3, que es la formulación de cargos, puede ocurrir en situaciones tipo 3 de conductas sexuales entre el servidor público para con un estudiante, van a darnos aplicación a lo establecido en la Directiva 01 de marzo del año 2022, emitida por el Ministerio de Educación Nacional, donde se puede generar dos situaciones específicas para el maestro. Es decir, que si hay una situación tipo 3 en nuestras instituciones educativas por presunta comisión de conductas sexuales, está obligado el directivo docente rector de manera inmediata informar al ente territorial. Oficina de Control Interno hará apertura a la investigación, pero el ente territorial de manera concomitante podrá apartar del cargo de las funciones de docente mientras se adelanta la investigación disciplinaria y endilgarle funciones administrativas. Pero además de ello, podría también dentro del proceso y mientras se adelanta la investigación, suspender provisionalmente al maestro o a la maestra, lo que va a tener una implicación directa en el pago de sus salarios y, por supuesto, en el pago de las prestaciones del docente. Está sujeto al debido proceso. La Corte Constitucional ha advertido que la suspensión provisional en este tipo de conductas sexuales o donde está en riesgo la integridad, la vida del niño, la niña o el adolescente, pues inmediatamente debe ser apartado del cargo el docente, la docente o el directivo docente que haya incurrido en este tipo de conductas y no se le vulneraría pues, el debido proceso a nuestros maestros. Con esto cierro advirtiendo también lo siguiente. Muchos maestros me dicen, bueno, en el tema de responsabilidades vemos que pues estamos bastante, de cierta manera, perseguidos, obligados cuando hablamos del deber objetivo de cuidado, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa si a mí me investigan o me adelantan una investigación donde yo resulto que no soy culpable o que no cometí la conducta y termina archivado el proceso? ¿Qué puedo hacer, doctora? Entonces vamos a devolvernos al artículo 90 de la Constitución Política, donde hablamos de la falla del servicio. Y yo como servidor público, si soy objeto de un indebido proceso, donde se constituye una falla del servicio dentro de las etapas del proceso disciplinario, la investigación, donde se me vulneraron derechos de rango fundamental, como por ejemplo el derecho a la honra, al buen nombre, al debido proceso, a la igualdad, entre otros, pues yo sí también puedo impetrar o incoar la acción de repetición o la de reparación directa para una indemnización plena de los perjuicios que me hayan ocasionado o que se hayan derivado de la falla del servicio. Entonces, con esto quiero concluir, profe Jesús, así a grosso modo lo que tiene que ver este mundo de las responsabilidades de los servidores públicos. Doctora Alexandra, muchísimas gracias por esta explicación. Muchísimas gracias por permitirnos ahondar un poco más en lo que son nuestros deberes, pero también pues, los derechos que tenemos alrededor de nuestra labor como servidores públicos. Obviamente cosas que para nosotros pueden ser un pan de cada día, ya tenemos más o menos una idea de hasta dónde podemos nosotros llegar a actuar, por ejemplo, en el caso con los estudiantes, ante nuestros directivos docentes, las situaciones que tenemos, por ejemplo, de permisos en cuestión de licencias no remuneradas, bueno, etcétera, etcétera. Les voy a pedir a todos, compañeros, compañeras, que si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, me pueden escribir. Yo con muchísimo gusto la transmitiré a la doctora Alexandra para poderla solucionar y enviarla al Grupo General de Magisterio.
Agradecemos a todos los compañeros, los 36 compañeros docentes y compañeras docentes que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias por la puntualidad en la asistencia. Esta sesión va a quedar grabada. Espero, si Dios quiere, a principios de la próxima semana, a más tardar martes, miércoles, poder dejar entonces la sesión colgada en nuestras redes sociales, pues para el acceso de todos. Recordemos que tenemos la última asesoría jurídica del mes de agosto, el 25, con la doctora Alexandra en la sede de primaria del departamental, y si Dios quiere, más adelante vamos a dar el tema de nuestra última charla del año para el mes de octubre. Quedamos, doctora Alexandra, y terminamos esta ronda de nuestras capacitaciones y nuestras charlas para este año 2025. Entonces, doctora Alexandra, muchísimas gracias, compañeros, un abrazo fraternal de parte de esta subdirectiva que trabaja para ustedes, por ustedes, de nuestro presidente Efren Ramírez y de todos quienes hacemos parte de esta subdirectiva. Un abrazo fraternal a todos, muchísimas gracias por su asistencia, que estén muy bien.